La Escritura nos habla en el libro de Jeremías que aquellos días eran tiempos difíciles. El mensaje que Jeremías fue llamado a dar no era un mensaje sencillo, sino que debía hablarles acerca del corazón y cómo se habían corrompido, de cómo aquellos líderes estaban actuando mal y no tenían en cuenta la palabra de Dios, porque en aquel tiempo Jeremías traía un mensaje de parte de Dios. Ellos tenían la ley, ellos conocían, pero ahora ellos tenían que recibir el mensaje de parte de Dios dado por el profeta, una palabra de Dios para aquellos días que traía advertencia de los tiempos venideros. Pero dice la Escritura que ellos oyeron más bien a los profetas que venían a mentirles, a engañarles, a los que les decían que todo iba a estar bien y que no iba a haber problemas ni iban a tener dificultades. Ciertamente el hombre le gusta más oír palabras así, donde todo va a estar bien y no va a haber problemas y no va a tener dificultades. Pero esto tiene un inconveniente si no es la verdad, si no es lo cierto. Dice la Escritura: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El Señor dice: mira, ¿qué pasará cuando llegue el momento difícil a tu vida y tú crees que no va a pasar nada? ¿Qué va a pasar cuando venga el momento de la prueba a tu corazón y tú no tengas las herramientas necesarias, tú no tengas la palabra correcta para tu vida? Ellos podían decir: nosotros tenemos la ley, conocemos. Pero sin embargo, Dios estaba hablando a sus vidas. Dios estaba trayendo una palabra, la cual ellos deberían entender el tiempo para poder aprovechar la oportunidad. Pero dice la Escritura que ellos actuaron diferente a lo que sería lógico hacer: corregir su camino, enderezar su senda, volverse a Dios. Entender que Dios quería traerles una palabra para que ellos pudiesen comprender y corregir sus caminos. Pero sin embargo, tomaron el camino más difícil: darle la espalda a Dios, echar tras sus espaldas su palabra y no tener en cuenta la palabra de Dios para sus caminos. Es el peor error que el hombre puede cometer hoy: respaldarse en su sabiduría y en su propia prudencia. Hay quienes en estos días, como dice la Escritura, se creen sabios en su propia opinión. Hay quienes dicen: conocemos, sabemos, tenemos entendimiento, tenemos la Escritura. Pero sin embargo están cometiendo el mismo error que estos profetas y estos sacerdotes, enseñando de la manera incorrecta. Bueno, así se han formado muchas sectas hoy en día. Y las personas buscan a Dios, pero caen en el error. Dice la Escritura que en el tiempo del fin, las personas se separarán en dos grupos. Dice: por aquellos que no creyeron, decidieron no creer en el amor de la verdad, Dios enviará un poder engañoso. Dios viene con el amor de la verdad a hablarnos, a acercarse a nuestro corazón. La verdad a veces puede ser algo chocante, o quizás no es lo que yo espero, no es lo que yo quisiera oír. La palabra de Dios nos habla acerca de los frutos y que el fruto es el que da a conocer el árbol. Pero tú, cuando plantas un árbol, tienes que esperar un tiempo para luego poder ver los frutos y reconocer el árbol. Pasará un tiempo. Ahora, Dios hablaba acerca de estos hombres y los frutos de sus vidas, y las malas decisiones y los errores, pero por sobre todas las cosas, el no volverse atrás. Cuando alguien está equivocado, pero no da marcha atrás, sino que sigue en esa misma posición, en esa misma postura en su vida. La Escritura dice: el que cae no se levanta. Bueno, pero el pueblo no hizo así. Parecía que no había medicina para el pueblo, no había medicina para aquellos que estaban
a punto de ver la destrucción. Dice más la Escritura: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No sabe que esta es la oportunidad, que este es el tiempo. No sabe reconocer el momento para aprovechar la oportunidad. Es decir, la palabra de Dios llega a nuestra vida y lo hace a tiempo. Dios llega a tu corazón con la intención de evitarte el quebranto, de evitar las pruebas. No, dice la palabra que vamos a atravesar las pruebas. Vamos a atravesar dificultades en nuestra vida. En este mundo tendremos aflicción. Pero sin embargo, Dios nos da las herramientas por medio de su palabra para poder permanecer, para poder tener fe en el tiempo difícil, para poder sostenernos en el tiempo de dificultad. Pero dice esta palabra que había quienes se creían sabios. Había quienes, como en estos días, se creen sabios. Hay quienes dicen: no, Dios no existe. Eso es un absurdo. Dios no existe. Entonces dice: no es de alguien inteligente creer en Dios, porque la ciencia no respalda eso. Y hay quienes dicen: no, la ciencia esto y la ciencia lo otro. Y tratan de juzgar a Dios conforme a la ciencia o medirlo en esa forma. Hay quienes creen en la teoría de la evolución, pero eso es una filosofía. Ahora, lo cierto es que hay diferentes corrientes de pensamiento, la cual la gente dice: yo tengo la sabiduría, tengo el conocimiento. Hay quienes toman la palabra de Dios y quieren enseñarla, y toman algún pasaje de la Escritura y quieren usarlo, por ejemplo. Pero sin embargo es la misma condición que vemos en el libro de Jeremías. En estos días la palabra ha pasado a un segundo plano, donde la gente le parece más relevante las experiencias, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque Pablo dijo: yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Pero confunden, porque la Escritura dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El hombre podrá tener muchas cosas, pero la palabra de Dios va a ser la que permanecerá para siempre. La palabra de Dios es el fundamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era la palabra. Cuando el creyente no entiende la importancia de la palabra en su vida, será confundido. Cuando el creyente no entiende la importancia de la palabra en su caminar diario, entonces será arrastrado a las peores cosas, por error, por desconocimiento, por ignorancia. Pero dice la Escritura que estos se creían sabios, pero de una manera categórica. Jeremías les habla. Dios trae una palabra a sus corazones para que pudiesen entender, que pudiesen razonar verdaderamente. Si la sabiduría de ellos era tal, bueno, entonces debían reconocer y entender el tiempo, así como la cigüeña debía entender que era el tiempo de la oportunidad, era el tiempo de corregir su camino, era el tiempo de poder ver. Hay quienes hoy han desestimado la palabra de Dios. Hay quienes hoy están enseñando de manera incorrecta y se han creado tantas doctrinas. No digo religiones, porque en el mundo tú puedes decir: hay tantas religiones, hay tantos que han creado una secta por algunos versículos sacados de contexto, sin fundamento, sin contexto, sin peso, pero han trascendido en los años. Hay quienes sostienen argumentos que aún ni siquiera la historia lo respalda. Pero sin embargo dice: somos sabios, tenemos la verdad, tenemos la traducción correcta de las Escrituras. Ustedes no lo tienen. Un testigo de Jehová puede decir: nosotros tenemos la traducción del Nuevo Mundo. Es la palabra de Dios verdadera. Ahora mi pregunta es: ¿tanto tiempo le llevó al Señor entregarnos la palabra correcta?
una palabra verdadera, la cual no reconoce la deidad de Cristo. Ahora, vemos que muchas de estas sectas se amparan y se apoyan en una revelación externa, es decir, en un libro externo, el libro del Mormón. Ahora, los testigos de Jehová pueden decir la traducción del Nuevo Mundo. Los adventistas tienen allí las revelaciones de Elena G. White. Y ellos pueden decir, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento. Debe guardarse el sábado, el día de reposo. Debe hacérselo así. Y pueden darte todos los fundamentos y pueden sostener su doctrina en base a lo que ellos creen. Dicen, somos sabios, esta es la verdad. Pero no es diferente a lo que ocurría en estos días. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías. En el capítulo 8 del libro de Jeremías, vamos a leer el versículo 8 en adelante. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice otra versión de las Escrituras, ¿cómo puedes decir nosotros somos sabios? La ley de Jehová está con nosotros. Claro, ellos decían, nosotros tenemos la ley. Pero Jeremías les estaba diciendo, mira, esta es palabra de Dios. Si ustedes son del Santo, ¿cómo no pueden entender cuando es Dios quien habla y cuando es una mentira? ¿Por qué? Porque los profetas dijeron, paz, paz, habrá paz, no habrá problemas, no habrá dificultades. Pero Jeremías traía un mensaje que decía, no, no es paz. Habrá problemas, habrá dificultades. Habrá un tiempo el cual nunca vieron. Habrán tiempos difíciles. Tal así que los muertos quedarán en las calles. Nadie los levantará. Será un dolor y un quebranto tremendo. Pero Dios traía una palabra para que ellos pudiesen comprender. Dicen, no se vuelven atrás. No cambian su postura. No se levantan del engaño, no cambian. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma de los mentirosos de los escribas. La pluma mentirosa, dice, la han cambiado. Ahora, el Señor Jesús hizo referencia a esto y a la justicia de aquellos que ahora creerían, que ahora escucharían la palabra de Dios. Dice Mateo 5, 18, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor que la de ellos. Jeremías dice, ustedes tienen una pluma mentirosa. Había palabra de parte de Dios y Jeremías traía un mensaje para la nación. Pero ellos decían, no va a pasar nada. No, habrá paz. Dice así la Escritura. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo
con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Para qué ser optimista ante situaciones que no son correctas? ¿Para qué dejar que las personas se sientan confortables en medio de sus pecados? ¿Por qué dejar que estés cómodo en el error? Ahora, el Señor trae palabras, ¿para qué? Para que seamos confrontados con la verdad. Para que podamos creer en el amor de la verdad. Ese es el amor de Cristo, el que habla al corazón del hombre para volverlo de sus malos caminos. Para que pueda entender, para que pueda corregir su camino. Pero de ninguna manera es una palabra para que el hombre entienda que se perderá, que no habrá oportunidad para él, que no habrá esperanza. No. Dios trae una palabra para decir, mira, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que entiendas. Es tiempo de que te vuelvas atrás de los malos caminos. Es tiempo de que abandones esa senda del error. Es tiempo de que puedas abrazar la verdad. Dice la Escritura, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando oímos la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, ni la tomamos como el fundamento de nuestras vidas, dice la palabra, ustedes se engañan a ustedes mismos. Porque son oidores de la palabra y la reciben y le parece que es lo correcto. Pero sin embargo, no la obedecen. Mostrando así la insensatez, la imprudencia. La advertencia de Dios que viene a nuestras vidas. El Señor le hablaba a aquellos que tenían conocimiento de la ley y ellos se jactaban. Y el Señor dice, ustedes se jactan de eso, pero eso habla de mí. La Escritura habla de mí. Cuando miraban a los patriarcas y miraban hacia atrás, el Señor dijo, mira, aquellos desearon ver este día, el que ustedes ven, mas no pudieron. Ellos hablaban acerca de el padre Abraham. Y el Señor le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. La gente decía, es una locura. Eres joven, ¿cómo puedes decir que conoces a Abraham? Que eres antes de Abraham. Dice la palabra, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero si no conocemos la palabra, en aquellos días, en el tiempo de Jeremías, ellos debían recibir la palabra profética de parte de Dios. Dios levantó un profeta para darles esta palabra, en este caso Jeremías. Pero simultáneamente Dios levantaba hombres que predicaban la palabra de Dios y llevaban un mensaje para que el pueblo pudiese entender la condición de sus vidas. Hay veces que Dios le dice, mira, esto es irreversible, pero si confías en mí, yo voy a sostenerte en la prueba, yo voy a sostenerte en el camino. Los enemigos vendrán, la situación vendrá sobre tu vida, no habrá paz como dicen los profetas. El problema es que los líderes estaban corrompidos. Bueno, esta es la escena actual, es lo que vemos hoy. Líderes que están corrompidos. ¿Por qué? Por avaricia, por engaño, para enseñar de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque si las personas no conocen la palabra de Dios, entonces serán fácilmente arriadas, serán ovejas que serán llevadas fácilmente al matadero. Porque el desconocimiento de la palabra hace que yo pueda hacer cualquier cosa en nombre de Dios. Y como no hay una base, la gente dirá, bueno, debe ser que esto es así. Si así lo enseñan, si así lo dicen, debe ser de Dios. No creo que hagan algo que no sea de Dios. Lo cierto es que cuando uno llega a los caminos de Dios, de alguna manera está desprovisto o ingenuo. Y llega en ese amor de Dios, Dios habla a tu corazón, te liberta. Y es como que el corazón está predispuesto para el engaño. Pero Dios trae una palabra a aquellos que se creen sabios y confronta tal sabiduría. Dice otra versión de las Escrituras.
¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del Señor si los cronistas, los escribas, con pluma mentirosa la han falsificado? ¿Cómo pueden decir que es la palabra correcta? ¿Cómo pueden decir que están haciendo lo correcto, que están haciendo bien? Ellos se estaban apoyando en las cosas que no estaban bien. Y no hablo de la ley porque eso es lo correcto. Ahora, pero esos sabios quedarán humillados, dice el versículo 9, acobardados como animales caídos en la trampa. ¿Dónde está sabiduría? Su sabiduría, si han rechazado mi palabra. Bueno, ese es el punto de quiebre. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo si rechaza al Señor? ¿Dónde está la sabiduría de este mundo si rechaza su palabra? El Señor lo dijo claramente. Por ahí hay quienes dicen, bueno, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me juzgan así? Pero, sin embargo, el Señor dijo, mira, la palabra que yo he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Ya tienes quien te juzgue. Mi palabra. Dios nos ha dejado su palabra. Y el Señor vino a este mundo. Y la palabra de Dios vino a los hombres. Para sacarnos de las tinieblas a la luz. Para transformar nuestras vidas. Pero cuando no apreciamos la palabra de Dios, cuando desechamos a Cristo, cuando desechamos la palabra, cuando nos alejamos de la verdad, entonces estamos expuestos a estas cosas. Hoy el mundo rechaza contundentemente a Jesucristo, rechaza la fe cristiana. Cada día se ve más como en diferentes países se va levantando una oposición al cristianismo. Si bien hay muchas noticias falsas, pero vemos que hay persecución aumentándose en diferentes países. Vemos que el cristianismo, si bien está totalmente corrompido, y vemos que la verdad se ha perdido y se ha vuelto todo una locura en la iglesia. Aún hay quienes sostienen la verdad, aún hay quienes predican la palabra de Dios. Hay quienes no se sostienen en el camino y dicen, no, la palabra de Dios es dura. El Señor dijo, hablando acerca de Él, y los que estaban allí oyendo dijeron, esta es una palabra dura. El Señor dijo, el que no come de este cuerpo y bebe de mi sangre, no podrá tener esa vida eterna. El Señor hacía referencia a su muerte, pero los que oían ese mensaje decían, no, este es un mensaje muy duro. Entonces comenzaron a irse y le dieron la espalda porque la palabra era una palabra difícil de comprender para ellos. Pero así hoy en día también. Porque las personas prefieren que les digas paz, paz, todo estará bien. Y si bien Dios tiene palabras de esperanza y de vida, a veces funciona por medio de palabras como esta. Jeremías le habla al pueblo. Jeremías le habla y le trae palabra dura a aquellos que estaban corrompidos. Les dice cuál es el problema, cuál es la dificultad. Pero también en el final del capítulo hace referencia al bálsamo de Galad. Hace referencia a aquello que tiene el poder para traer alivio, para poder sanar, para poder suavizar las heridas, para poder traer refrigerio, un tiempo nuevo. Pero el problema era que ellos no quisieron oír la palabra de Dios, sino que la desecharon. Desecharon el mensaje de Dios. Este mundo hoy rechaza contundentemente la palabra de Dios. Cada vez vemos más personas posicionarse en contra de la fe, en contra de los valores, en contra de los fundamentos bíblicos, en contra de la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque dices, somos sabios, tenemos sabiduría. Los escribas tenían la ley, los sacerdotes tenían la ley, el conocimiento. La ley escrita, antes la ley oral se iba pasando de boca en boca. Pero ahora
Hay personas que dicen tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento, esta es la verdad, esto es lo que hemos creído, esta es la verdad que hemos abrazado. Pero el problema es que enseñan corrompidos en su corazón y llevan a las personas al error. Pero no lo hacen por un simple desconocimiento. Hay quienes enseñan por desconocimiento lo que está mal o lo que está equivocado. Hay doctrinas en la Escritura, hay enseñanzas que no son fundamentales, que no cambian grandes aspectos. Hay doctrinas que sí lo son. Pero hay quienes han anexado a la Escritura algún libro de revelación, como te mencioné, como si la palabra no fuese suficiente. Hay quienes están enseñando doctrinas que van en contra de la Escritura, porque dejan entrever que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, hay que hacer algo más. Tendría que hacerse algo más. Yo hablaba con los hermanos y les mencionaba acerca del purgatorio y la doctrina católica. Pero si tal doctrina fuese correcta, entonces, ¿qué sentido tuvo el sacrificio de Cristo si aún no es perfecto? Si aún el hombre debe ir a pagar en el purgatorio aquellos pecados veniales, aquellos pecados pequeños. La Escritura no dice que hay pecados pequeños ni pecados más grandes. ¿Por qué? Porque el Señor puso de igual a igual aquel que le quita la vida a una persona y aquel que aborrece a su hermano, aquel que le dice a su hermano fatuo o aquel que le dice a su hermano necio, ya es un reo de muerte. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor puso de igual a igual el adulterio mental que el adulterio físico. Entonces, si tuviésemos que ir a pagar al purgatorio, ¿qué sentido tendría la obra de Cristo? Hay un lugar intermedio al cual el hombre debe ir. Bueno, la Escritura no lo menciona, tal lugar. La Escritura habla del infierno. La Escritura habla del Seol, del Hades. Hace referencia al lago de fuego, al final. Hace referencia la Escritura al paraíso. Ahora, hay cosas que el hombre dice, tenemos la sabiduría, y esta es la verdad. Pero el versículo 9 dice la Escritura: pero esos sabios quedarán humillados, acobardados, como animales caídos en la trampa. ¿Por qué? Dice, ¿dónde está su sabiduría si han rechazado mi palabra? Son sabios, pero dice, ¿dónde está su sabiduría si han rechazado la palabra de Dios? Si fuesen sabios, entenderían que es palabra de Dios. Si fueran sabios verdaderamente, entenderían que es Dios quien está hablando a sus corazones. Que es Dios quien está trayendo una palabra de advertencia. ¿Para qué? Porque lo que vendría luego sería muy difícil para ellos. Por eso voy a entregar sus mujeres a otros hombres y sus tierras a otros dueños. Porque todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias malavidas. Profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes. Todos estaban corrompidos, avaros, codiciosos. Por eso enseñan de manera incorrecta. Por eso tratan de sostener lo que no es cierto. Bueno, muy parecido a la escena actual. Muy parecido. Hay quienes lo hacen quizás por vanagloria, por sostenerse en algún lugar, por tener el reconocimiento de la gente. Hay quienes dicen quizás de esta manera ayudemos a las personas, porque alguien viene mal, entonces yo le doy una palabra, le impongo la mano, lo tiro al piso, que llore un poco, se desahoga, se siente bien, me da las gracias y se va mejor. Pero es decirle paz, paz, no va a pasar nada, tranquilo, cuando vayas a tu casa vas a estar bien.
el milagro habrá ocurrido, la bendición vendrá, tu marido volverá y bueno, y tantas cosas. Que el problema es cuando llega a la casa y el marido no vuelve, y pasa un mes y no vuelve, y 2 meses y no vuelve. Y luego vuelve el profeta y le dice, usted me dijo que mi esposo volvería. Sí, pero quizás usted no creyó. Tiene que creer con fe. Porque si no cree, entonces usted bloquea la bendición. Mentira. Engaño, dice la Escritura. Sabios para hacer lo malo. Sabios para engañar, sabios para mentir. Sabios para corromper. Pero dice la Escritura, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mira, tú no tienes que esperar que venga alguien a darte una palabra o a buscar engañarte. Dice la Escritura, en su palabra he esperado. En su palabra está la bendición. En su palabra está todo lo que tú necesitas. Cuando tú estás mal, tú vas a la palabra y Dios consuela tu corazón. Cuando tú estás atravesando momentos de gran confusión, es la palabra quien trae luz. Lámpara es una lumbrera en el camino. Es decir, la palabra es la que te guía por el camino correcto. Es la que te lleva a la senda de la justicia. Es la que te habla con el amor de la verdad. Dice la Escritura que los hombres decidieron no creer al amor de la verdad. Dios en su amor te trae su palabra. Y en su amor te confronta cual un espejo, dice la Escritura. Y te contemplas en él y dices, no está bien mi vida. No está bien mi corazón. No estoy pasando un buen momento. La palabra de Dios estaba en mí, el conocimiento, la sabiduría, pero me aparté de Dios. Pero me alejé de Dios. Dice la Escritura, ¿cómo puedes decir que eres sabio si no crees en mi palabra? ¿Cómo puedes decir que eres sabio si rechazas mi palabra? El Señor Jesús dijo, aquel que los rechaza, no los rechaza a ustedes, sino que me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El mundo está rechazando la palabra de Dios. El mensaje que viene a hablarle al corazón de los hombres para que puedan entender una realidad. Hay quienes están expectantes a lo que ocurre en este mundo. Y si bien vemos que lo que sucede cada día nos deja entender que estamos en un tiempo en el cual comenzamos a ver las cosas más palpables. Estamos en medio de una guerra hace unos años ya, al comienzo de otro conflicto a gran escala. Estamos viendo aún en nuestro país y en situaciones de países limítrofes cosas que durante años no habían ocurrido, inundaciones, devastaciones. Estamos viendo la amenaza de un virus, una bacteria constantemente en diferentes países, se encienden las alarmas. Tú lo estás viendo. Pero sería ilógico decir paz, paz, en medio de una sociedad que gime con dolores de parto. ¿Por qué el ejemplo de los dolores de parto? Porque si tú te concentras en el dolor, tú dirás, es algo que no es bueno. Pero el ejemplo no viene para decirte que no es bueno, porque los dolores de parto traen luego una bendición. Cuando el Señor Jesús hizo referencia a esto, dijo, ustedes lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, porque aunque ustedes estén tristes, aunque hoy tú digas, no hay gozo en mi corazón, hay tristeza y el mundo se alegra de esa condición. Dice, pero volverás a tener gozo. Quizás hoy tú digas, estoy triste, estoy devastado, estoy pasando un momento duro. El Señor dijo, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Hay quienes hoy están así, llorando, lamentándose. Y el mundo continúa.
Y la vida de los demás continúa y no ven lo que otros están viviendo. Pero el Señor dice, pero volverás a tener gozo. Esa condición cambiará, así como una mujer en medio del trabajo de parto sufre los dolores de parto, pero luego que tiene a su hijo en sus brazos, por el amor a ese niño, olvida todo lo que ha acontecido. Ha pasado el dolor, ahora esa esperanza, esa bendición en sus brazos representa que valió la pena. Dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada. Y debemos darnos ánimos con estas palabras. Aguardamos la esperanza bienaventurada. A quienes dicen, no, el rapto no existe. La Escritura dice que nosotros los creyentes aguardamos la esperanza bienaventurada. Y luego vendrá la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde todo ojo le verá. El problema de los sabios es que es incongruente su sabiduría porque rechazan la palabra de Dios. Y cuando rechazamos la palabra de Dios, las consecuencias serán devastadoras. Perderán todo, dice el Señor. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todo lo hacen así, todo lo hacen con engaño. Pero Dios trae una palabra a tu corazón en esta noche para que puedas creer en el amor de la verdad, para que puedas seguir abrazando la verdad de Dios. Porque aunque tú digas, bueno, es difícil, la Escritura dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No debemos añadirle cosas a la palabra de Dios. Quizás por ignorancia a veces el hombre hace esto, desconocimiento. Pero Dios conoce el corazón. Podemos cometer errores, podemos fallar, claro que sí. Pero la Escritura dice, mira, no hagas esto para que no seas hallado mentiroso, sino que la palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en Él esperan. Debemos aguardar en su palabra, debemos confiar en su palabra. Si tú no tienes, hay veces que hablo con algunos hermanos, le digo, hermano, mira, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no tienes en cuenta esto, entonces serás fácil de engañar y cuando vengan los problemas no sabrás cómo sostenerte. Y aún hoy estás en problemas y no sabes cómo resolverlos. ¿Sabes por qué? Y porque te falta la instrucción, te falta la palabra. Hay quienes dicen, yo tengo la palabra, pastor, pero no puedo hacerlo. Bueno, ahí te falta la fuerza. Te falta quizás la convicción. Estás cargado en tu corazón con luchas. Satanás ha logrado doblegarte. Te ha hecho bajar los brazos. Ha hecho que el conocimiento que tienes no lo apliques. Porque dice, no, ya está. Ya no funciona. Es que a veces me dicen, no funciona. Esto no está funcionando. Hay personas que me dicen, pastor, yo no cambio. Pasa el tiempo y mi vida no cambia. Y es cierto. Pasa el tiempo y la vida de muchos y su vida no cambia. Pasan los años y siguen igual o peor. ¿Por qué? ¿Por qué una persona no ha logrado madurar o avanzar en su fe? Alguno puede decir, pastor, tengo problemas. Bueno, todos los tenemos. Pero tú no tienes esperanza en medio de los problemas. Ese es el gran problema. Tú eres doblegado ante cualquier circunstancia, pequeña, grande, es igual. Tú no tienes fe. Y a lo largo de estos años no has podido fortalecerte. Pero por cuanto no conoces la palabra de Dios, por cuanto no tienes el fundamento, entonces quieres echar mano, quieres buscar herramientas, mas no las tienes. Pero está delante de ti. Solo tienes que decir, Señor, háblame, muéstrame, enséñame. Estamos en un tiempo en el cual Satanás ha logrado
logrado poner entretenimiento, no solamente en el mundo desborda de entretenimiento y el tiempo de la gente pasa totalmente rápido y perdemos el tiempo en muchas cosas, sino que el entretenimiento también ha llegado a la iglesia, ha entrado en la iglesia. Y de esa misma manera el hombre se va alejando, ya deja de buscar a Dios y ocupa ese lugar, el entretenimiento. Y nos vamos alejando de la verdad y vamos perdiendo las fuerzas y va desanimándose nuestro corazón. Y cuando quieres buscar, no tienes dónde buscar. Y dice, bueno, pero yo tengo el conocimiento, conozco la palabra, conozco la ley, conozco la escritura, pero dice, pero tú dices que eres sabio, pero rechazas mi palabra, no la pones por obra, no vives conforme a eso, no atiendes al mensaje de Dios, a lo que Dios habla a tu corazón. Dios trae palabra a hombres y mujeres con la intención de que su fe pueda ser una fe no fundada en enseñanzas de hombres. Aquí no te enseñamos un dogma, no tenemos el libro de nuestra iglesia, no tenemos una versión de la Escritura. Tú puedes leer cualquier versión y compararla, aprender, tomar diferentes aspectos. No tenemos el canon que la Iglesia Católica tiene en su Escritura. Entendemos que no son libros de inspiración o libros inspirados por Dios, sino más bien que son libros que son utilizados son libros históricos. Ahora Dios trae esta palabra porque el hombre está perdiendo el valor de la Escritura, el valor de la palabra. Tú puedes leer la Biblia cada día, ¿no es así? Pero quizás no lo hagas. Tienes al alcance de tu celular, la tablet, la computadora o tu Biblia impresa, pero quizás no lo haces. Pero hay otros hermanos los cuales se encierran en un lugar a escondidas, oscuros, y adoran a Dios bajito y leen su palabra, porque si son vistos, los meten en la cárcel y les quitan la vida inclusive. Hay quienes ni siquiera tienen la Biblia, sino que hoy mantienen una ley oral. ¿Por qué? Porque tuvieron que encargarse de memorizarse la palabra de Dios. Yo siempre recuerdo ese testimonio porque cuando vi esa noticia me impactó tremendamente, porque pone en perspectiva cómo muchas veces nosotros desestimamos, desaprovechamos la oportunidad. El pueblo estaba desaprovechando la oportunidad de la palabra de Dios, de la corrección, de la instrucción para su vida, y la desperdiciaban. Dice la Escritura, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se fue, pasó la oportunidad, pasó el tiempo para mí. La palabra de Dios está llegando hoy a tu vida, hoy. Estos hermanos, me acuerdo en esa noticia, decía que comenzaron a memorizarse la Escritura. A veces uno no se acuerda un versículo bíblico. A veces uno no recuerda algunas historias. No recuerda, imagínate. Estos memorizaron la Escritura. Memorizaron la palabra de Dios. Así como antes la ley era oral y se traspasaba de generación a generación, o el maestro iba enseñándole a los alumnos y de esa manera refutaban y les enseñaba. Estos dijeron, vamos a estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque estaban en un país que estaba siendo perseguido, donde si a alguien lo encontraban con la Biblia, inclusive le daban pena de muerte, lo metían en la cárcel, a él y a toda su familia. Entonces comenzaron a memorizarse, comenzaron a estudiar, comenzaron a guardar la palabra, comenzaron a atesorarla en su corazón. Entonces dijeron algo que me conmovió. El enemigo puede robarnos la Escritura impresa, puede robarnos la Escritura en una aplicación, puede quitarnos todas las alternativas. Tú puedes entrar aquí en internet y buscar cualquier cosa, estás en un país que te lo permite hacer, pero hay países que no pueden.
Los servidores están controlados. El gobierno controla tales servidores. Una persona no puede descargar una Biblia para leer en su computadora o en su teléfono celular. No existe tal cosa. Y si los encuentran haciendo algo como eso, esas serán sus penas. Pero estos dijeron, pueden quitarnos todas las cosas, pero jamás quitarán la palabra de Dios de nuestro corazón. Siempre será compartida, siempre hablaremos la verdad de Dios, aleluya. Nadie puede arrebatarte la verdad escrita en el corazón. Santo es nuestro Dios. Escrita no por mano de hombre, sino por Dios. Hay veces que nosotros no valoramos lo que tenemos. Jeremías les estaba hablando al pueblo y dice, miren, a causa de esto, él decía, tengo un fuerte dolor en mi corazón, desfallece dentro de mí. Porque me conmueve. ¿Cómo traigo una palabra para que entienda y el pueblo no comprende? Dios le habló a Jeremías, le dijo, mira, tú vas a predicar, pero ellos no van a oírte. Se rebelaron. Están totalmente rebelados, no quieren volverse atrás. Lo que sería lógico, reconocer y cambiar, no lo van a hacer. Dice el versículo 22 de este capítulo 8, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Así te dice el Señor hoy. ¿Acaso no hay médico? ¿No hay medicina? ¿No hay a quién tú puedas buscar hoy? Jeremías dijo, no hay bálsamo en Galaad, no hay a quien puedan acudir en los momentos difíciles para sanar sus heridas. No hay a quien puedan acercarse hoy. Bueno, el Señor vino a este mundo, dice la Escritura, y habitó entre los hombres. Y el Señor enseñaba con poder y autoridad. Y el Señor comenzaba a hablarles y a predicar la palabra, a abrir las Escrituras delante de ellos. Muchos eran confundidos porque decían, esto no es lo que nosotros entendemos. Pero el Señor les enseñaba. Hablaba duramente contra los escribas y los fariseos porque ellos tenían esa pluma mentirosa. Y ellos se engañaban. Y eran personas religiosas falsamente. Entonces el Señor era contundente, duro con ellos. Pero hablaba con amor y misericordia a aquellos que desconocían. Dice que Él se compadeció de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor nos habla por medio de su palabra para que podamos acercarnos a ese amor. Para que hoy tú puedas entender que el fundamento que necesitas es este. Ahora, la Escritura dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquel que hizo estas cosas, aquel que vino a morir en una cruz, nos habló de la importancia de la Escritura. La Escritura dice que la belleza pasa, las cosas que al hombre le parecen importantes perecen, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Atravesaremos nosotros esta vida y la palabra de Dios continuará. Mira la importancia de esto. ¿Cuántos hombres quisieron destruir esta palabra? ¿Lo sabes? ¿Cuántos quisieron destruir para que el mensaje no llegase a tu vida? ¿Cuántos trataron de frenar el avance? Mas no pudieron. No pudieron hacerlo. Es el libro más vendido en toda la humanidad. Ahora, Dios trae una palabra para el corazón de aquellos que hoy puedan volverse atrás. Que hoy puedan entender que la rebeldía en el corazón del hombre no debe ser perpetua. Que debemos levantar la bandera de la verdad y sostener la palabra de Dios, aun cuando haya muchos que no se sientan cómodos con eso. Porque el amor de la verdad ha venido a los hombres para que el hombre sea confrontado con ello. Cuando escuché por primera vez una palabra de Dios verdadera,
fui confrontado por la palabra, no me sentí cómodo. Me habló de mí. Y me decía que yo no estaba bien. La desestimé primero. Y traté de burlarme, de decir, no debe ser. Pero luego Dios volvió a hablarme. Y Dios me hablaba de mi hipocresía. Y Dios me hablaba de mi sabiduría supuesta. Porque yo creía que tenía una sabiduría, que sabía dónde estaba, que entendía perfectamente la Escritura. Pero Dios me dijo, necio, tú no conoces. Fui confrontado en muchos aspectos de mi vida. Dios me dio un diagnóstico certero. No fue cómodo, pero lo acepté. Entendí que era lo mejor, entender que estaba enfermo y que necesitaba el bálsamo para mi vida, que necesitaba la salida para mis problemas y que necesitaba el consejo para mi corazón, que necesitaba la fortaleza, que necesitaba el espíritu, que necesitaba el poder para poder levantarme, necesitaba la esperanza que trae la palabra de Dios para saber el tiempo en el cual me encontraba. Y todo ello llegó por medio de la palabra. Dios comenzó a transformar mi corazón. Dios comenzó a llenarme de gozo, de esperanza. Dios comenzó a hablarme y a mostrarme que en la palabra estaba todo lo necesario para que yo pudiera salir de ese lugar. Yo voy a invitarte a que puedas hoy ponerte de pie. Es tiempo de que nos volvamos a la Escritura y a los fundamentos firmes de la palabra de Dios, al conocimiento. Hay quienes dicen, ¿en qué tiempo nos encontramos? Cuando tenemos un conocimiento de la Escritura podemos discernir el tiempo, podemos ver. Hay acontecimientos que ocurrieron en la Escritura, profecías que se han cumplido, pero ¿quiénes son los que pudieron darse cuenta de ello? Los que tenían el conocimiento de la palabra, los que escudriñaban la Escritura. Ellos se dieron cuenta que la palabra se estaba cumpliendo, que ese tiempo estaba llegando, que lo que los profetas habían hablado ahora estaba sucediendo, que volverían los cautivos, dice la Escritura, y la palabra se cumpliría. Ahora es tiempo de que podamos guardar su palabra. El mundo nos ofrece una sabiduría, pero ¿qué sabiduría es si rechazamos la palabra de Dios? Hoy está aquellos que se mueven en una base de lo intelectual y el conocimiento, pero es la palabra de Dios la que trae luz. No está mal que uno busque crecer intelectualmente, pero nunca reemplazará lo intelectual o lo que anexamos al conocimiento, a la palabra de Dios. No es un libro simplemente, es un libro inspirado por Dios, el cual lo entendemos cuando el Señor nos revela su palabra, cuando Él abre estos libros delante de nosotros. Y hay cosas que entendemos en un tiempo y hay cosas que Dios va revelándonos en el camino. Hay cosas que la entendíamos de alguna manera y Dios nos va mostrando que no era así. La madurez nos va enseñando y vamos asimilando el conocimiento y afirmando ese conocimiento en nosotros. Pero lo importante es que podamos hoy tomar la decisión de no rechazar al Hijo, de no rechazar la palabra, de no rechazar al Verbo. Dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque ha rehusado creer, ha rechazado al Hijo de Dios. Dice la Escritura que aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y los ángeles que están en el cielo. Pero aquel que me confesare delante de los hombres, aquel que me acepta, yo también voy a reconocerlo. Es el tiempo de que el hombre pueda aceptar. Eres sabio y cómo rechazas la palabra de Dios.
Es tiempo de que puedas abrir tu corazón al Señor y que puedas permitir que su palabra se haga real en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que te encuentres y que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores, me vuelvo atrás de mis malos caminos. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.